ya el aula no es ese pequeño cuarto que tenemos en una escuela, en un liceo, ¿no? El aula es todos los espacios de la vida. Se ha gastado mucho dinero en el país en programas de capacitación al docente, pero se ha logrado algo, pero no lo suficiente. Es bueno que desarrollemos la sensibilidad y a través de la poesía desarrollamos la sensibilidad, nos conocemos a nosotros mismos y podemos conocer a nuestro mundo de una manera más emocional. Saludos amigas, amigos, ustedes sintonizan Acento TV y este es su espacio a partir de ahora, que como todas las semanas tenemos esta sección interesantísima de la academia, la educación, interacción académica con la profesora Ivette Guzmán, que hoy nos tiene un invitado muy especial. Y ese invitado, que es un honor para mí que esté aquí, es el maestro Virgilio López Azuán, quien nos ha hecho el honor de traernos estos libros. Aquí tenemos 6 libros. Ustedes van a ver en pantalla algunos de ellos: Incendios del agua, poesía; Paraíso de la imagen, también poesía; Palabras en rojo, poesía erótica, miren esto, eso. Premio, este es un libro que recoge el premio regional del Festival Literario del Sur del 2019, es un festival interesantísimo que se ha estado desarrollando con escritores, creadores del sur, pero que invitan a autores de otras regiones del país. En el próximo no me pierdo pasar por allá. Así mismo. Tenemos Ladran los huesos también, ese es otro libro, y Al borde, siempre al borde. Muchas gracias al maestro Virgilio López Azuán, que es una de nuestras firmas en la sección de cultura y que es el invitado de la maestra Ivette Guzmán. Adelante, maestra. Gracias, Gustavo. Muy contenta siempre para que tengamos este espacio, porque tenemos este espacio para discutir sobre la academia, las incidencias de la academia. Y ustedes se preguntarán, bueno, es un poeta y la universidad. Vamos a ver por dónde lo unimos. Bueno, pero es que Virgilio, además de tener ese don para la palabra, tiene un don para la academia. Fue rector de UTESUR por varios años, profesor universitario también de larga data, y ahora se está desempeñando como profesor de la Pontificia Universidad Católica Madre y La UTESUR es Universidad Tecnológica del Sur. Universidad Tecnológica. Que tiene su sede en Asua. En Asua. ¿De dónde es usted? ¿Y dónde vive? Sí. Que Virgilio no suelta a Asua. Y hoy viene a conversar con nosotros sobre algo que tenemos que seguir insistiendo, e insistiendo mucho, porque mientras más uno averigua, mientras más uno se adentra en las intríngulis del aula, se da cuenta de la falta que hace insistir en la lectura. Insistir en la lectura, en construir el hábito lector, en leer poesía, tenemos que continuar insistiendo, todos los maestros y todas las maestras, en incentivar el hábito de lectura en nuestros estudiantes. Pero hoy vamos a hablar no solamente de la lectura, sino de la lectura de poesía. La poesía en el aula de clase, cómo nosotros unimos el rigor de la academia y la libertad de la poesía, maestro. Gracias por la invitación, Gustavo, un placer felicitarte por tus logros literarios. A la doctora Ivette Guzmán, una extraordinaria joven, talentosa de este país, que está aportando mucho a la Academia Dominicana a través de los diálogos académicos en las redes sociales y a través de su dirección en la Escuela de Lengua y Literatura de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra. La verdad que es un placer estar con ustedes. Cuando me hablan de aula y me hablan de poesía, inmediatamente yo me traslado al lugar. El aula siempre se ha visto como un espacio donde se cultivan los saberes, donde hay un intercambio profesor, alumno, alumno, administración del centro y todo esto. Sin embargo, yo siempre tengo la aprehensión, como otros también, de que el aula no es solo ese espacio. El aula es la vida. O sea, el aula ya el aula no es ese pequeño cuarto que tenemos en una escuela, en un liceo, ¿no? El aula es todos los espacios de la vida. El aula se ha extendido a la calle. Es más, la calle está enseñando ahora mismo más que el aula, incluso.
Los niños aprenden más en las calles que en las aulas, lamentablemente. Bueno, es muy fuerte decir eso, pero hay muchas evidencias. Por ejemplo, en la calle es multigrado. En la calle usted se topa con el ingeniero, el joven se topa con el anciano, con el zapatero, se topa con el vehículo de último modelo, con las plantas, con los animales, con todo, y la calle y el espacio físico fuera del aula constituye una gran aula. El aula extendida. Es una aula extendida. La sociedad es una aula extendida. La sociedad es una aula extendida. Entonces, todo lo que pasa en ese pequeño espacio de escolar que le llamamos aula, debe tener un reflejo en el aula extendida, que es el espacio que estamos aludiendo. Entonces, a veces esa aula se convierte como en una camisa de fuerza para los estudiantes. Yo recuerdo bien que una vez, cuando yo estaba en secundaria, primeros años de secundaria, no me gustaba la clase que me estaba dando el profesor, me la sentía aburrida, y siempre ponía un libro dentro de mi cuaderno mascota para leer una novela. Y recuerdo que una vez yo tenía la Celestina, la tenía Fernando de Rojas, y me atraparon, alguien me chivateó, me atraparon y la profesora me llamó la atención. Usted no puede hacer eso, usted no pone atención a mi clase. Y después dije yo, bueno, por poco matan al escritor. O sea, increíblemente... Le pudo causar una frustración. Me pudo causar una frustración porque... Por poco te aniquilan. Sí, por poco me aniquilan. No me descubrieron en ese momento esa inclinación, esa vocación literaria. Yo tuve mucho tiempo, incluso que no podía abrir un libro dentro de una mascota cuando no me gustaba la clase del profesor. Bueno, pero es que no son iguales los tiempos. Sí, también tuve profesores excelentes que estimulaban mi lectura y a ellos les debo también esta inclinación. Pero sí, Virgilio, tú hablabas de esa negación y de ese contraste que hay a veces, y que lo planteaste muy bien, entre la vocación, el arte y la academia, y los tiempos han cambiado. ¿Cómo entonces ahora tú, siendo producto, ¿no?, de esa escuela que casi frustra a ese escritor que estaba ahí germinando, cómo tú entiendes que debemos nosotros desde otros tiempos, y tú con esa conciencia que tienes de integración del arte y la academia, cómo podemos utilizar, ¿no?, y no matar a otros escritores que están en nuestras aulas? Primero, darle un sentido a los estudiantes de que el aula no es el espacio único, que el aula es extendida a toda la sociedad, y así va a cultivar los valores tanto en el aula como en la sociedad misma. Hay muchas maneras de estimular la lectura, estimular el amor por la poesía. Por ejemplo, uno se da cuenta, los profesores se pueden dar cuenta fácilmente de las inclinaciones que tiene uno que otro estudiante, esas diferencias significativas que tiene un estudiante. Hay estudiantes que les gusta el canto, otros que les gusta la poesía, la novela, y hay muchas competencias en los estudiantes, pero el profesor a veces no se detiene como a ver cuáles son las competencias de X estudiantes. Las potencialidades. Sí, las potencialidades individuales. A veces no se detiene mucho el profesor. El profesor a veces usa las técnicas tradicionales de la enseñanza. Hay que mejorar esas metodologías de la enseñanza. Se ha gastado mucho dinero en el país en programas de capacitación al docente, pero se ha logrado algo, pero no lo suficiente como para transformar la vida del estudiante a una vida de más propósito. De todas formas se hacen esfuerzos y se vienen haciendo importantes desde el Ministerio de Educación y desde la MESI también se han hecho buenos reportes, pero es insuficiente. Entonces, ¿cómo una persona, qué es lo primero que tiene que hacer el profesor? Identificar en sus estudiantes las potencialidades. Yo me doy cuenta inmediatamente cuando un estudiante de mi aula en la Pucamaima, ese muchacho tiene una inclinación poética, inmediatamente, o una inclinación para la música, para el canto. Bien. Así mismo pasa en el aula. Identificar eso. Y segundo, va a la etapa motivacional. O sea, motivar a ese estudiante a que incursione en el área que le guste. Muy bien. Vamos a poner un puntito ahí, maestros, para ir a la primera pausa y volvemos de inmediato.
Continuamos con diálogo académico, interacción académica, este diálogo con la profesora Ivette Guzmán y sus invitados. En este caso es el maestro Virgilio López Azuán. Maestra. Aula y poesía, Gustavo. ¿Cómo descubrir nosotros que tenemos un Gustavito por ahí o un Virgilito por ahí en un aula? Y no aniquilarle el ángel poético y al contrario, potenciarle esa inquietud. Bueno, que no le digan lo que me dijeron a mí en una ocasión. Yo le pregunté a alguien que era un poeta y me lo dijo de una manera poética. Ser poeta es ser sutil, tener alas y vivir en la onda rumorosa de una fuente cristalina o en la corola divina de una magnolia de abril. Le dijo un poema. Ahora, ¿qué edad tenía usted, maestro? Yo tenía como 14 años. Entonces, eso lo abrumó un poquito. Me abrumó, y no solamente, pero ¿cómo voy a vivir en una corola, en una flor o en una onda ruborosa de una fuente cristalina? ¿Cómo? Ahí digo, bueno, caramba. Entonces que no le digan eso porque dice, bueno, es difícil ser poeta. No, entonces ya está. No, es fácil. Yo creo que usted lo primero tiene que educar sus emociones, educar sus pensamientos, sus talentos. Decía Unamuno que usted debe sentir el pensamiento y pensar el sentimiento. Decía Miguel de Unamuno. Brillante como Unamuno. Brillante, ¿verdad? Entonces, tiene que primero educar el pensamiento y ponerlo a tono con los sentimientos, generar un amor al texto, principalmente a la lectura. Las lecturas no se hacen solo a la escritura misma, sino a la lectura de todo. La lectura de los personajes, del ambiente, todo soporta una lectura. Todo, decía un filósofo importante, que todo era texto. Todo lo que uno ve es texto porque puede leerlo. Entonces, importante también es, dentro de la poesía, es conocer la evolución, trabajar con los estudiantes, decirle, bueno, este poema lo hacían los románticos, que eran de esta manera y de esta manera y de esta manera, o lo hacían los vanguardistas, o lo hacían otro tipo de movimientos literarios de su tiempo. Y no van a entender mucho los chiquiticos con eso. Pero cuando usted lo pone a ellos a imaginar, a pensar, a soñar, a traducir sus emociones en pensamientos, sus más hermosas emociones, ellos lo van a decir y estimularlo cuando escriban un texto. Pero también hay literatura infantil y todo eso, ¿verdad? Pero la literatura infantil, y yo siempre he tenido cierto cuestionamiento de la literatura infantil de este tiempo. Por ejemplo, yo no comparto hablarle de hadas, de duendes, No, ya, eso. Por ejemplo, nosotros tenemos una literatura hermosísima a través de nuestra historia, de los taínos, de los africanos, de todas estas experiencias, el mito, las creencias. Pero en la tradición había unos personajes también. Las propias en la oralidad dominicana, esos cuentos de Pedro Animal, Juan Bobo, que esas cosas también son muy dominicanas. Pero muchos fueron traídos de España. También adaptados, de la hispanidad. Se adaptan. Ahí están muchísimas adaptaciones de muchísimos cuentos que fueron traídos desde Europa. Pero la creación de nuestros cuentos, por ejemplo, un cuento infantil sobre Anacaona, se puede hacer un cuento muy bonito. Sobre los aborígenes, los indios, en la elaboración del casabe, a la orilla de los ríos, sobre las creencias, Fray Ramón Pané ilustra muy bien la vida de los indios, ¿verdad? Y ahí se pueden hacer unas recreaciones sobre los mitos indígenas, que no se ha explotado mucho, y no solamente el tema indígena, sino el tema popular. O sea, hay cosas que suceden en nuestro medio que son capaces de ser recreados de una manera tal que el estudiante pueda sentirlo de una manera lúdica, de una manera emocional, generar emociones, generar catarsis en el lector infantil, porque no siempre los escritores de cuentos infantiles
o de cuentos para niños, no cuentos infantiles, porque no debe haber cuentos infantiles, sino cuentos para niños y niñas. Entonces, no siempre conectan con el lenguaje de los niños y las niñas, sino que lo hacen con su propio lenguaje, como que son... Y creen que, los niños lo van a entender. Creen que le están hablando... Sí, hay que tener una doble sensibilidad para contarle cuentos a los niños a través de la escritura. Es compleja la escritura de literatura para niños, porque cuando uno habla con Faralal, César Sánchez Veras, lo primero que ellos dicen, bueno, cuando yo escribo literatura para niños, lo primero que hago es que no pienso que ellos son tontos. Los trato como lo inteligente y lo geniales que ellos son y lo creativo. Y ese límite entre no hablar con un pequeño adulto, hablarle a un niño o que tu narratario sea un niño, una niña, y que ese niño y esa niña tú les reconoces un valor cognitivo especial y tú les reconoces unas capacidades y un imaginario distinto, son límites como que a veces el que los transgrede no logra calar en el corazón y en la imaginación de los niños, ni tan infantil que el niño se sienta como que lo están infantilizando de más, pero tampoco tan adulto que no lo pueda comprender. Es un límite ahí que hay que... Y los niños razonan. Bueno, un nieto mío no hace mucho, algo que leyó, dijo, pero son bueno, ese autor es mentiroso, porque él como que decodificó un poco toda la... Claro, porque es que ellos, como que no lo convenció. No, y a veces escriben la palabra con diminutivo, entendiendo que... No, los niños son muy... Mira, cuando yo hablo con un niño, yo me preparo, a veces casi más que con un adulto, porque que tienen una también sinceridad. Y te hacen preguntas que te... Y hacen preguntas que te desencajan. Sí, usted tiene que desdoblarse, convertirse en niño para escribir para niños. O sea, por ejemplo, a mí me impresiona mucho la literatura infantil de Margarita Luciano, Eleonor Grimari, César Sánchez Veras. Son personas que, estoy dando algunos casos, hay otros más, por supuesto, hay otros más, que se desdoblan y que escriben una historia que el niño genera sensibilidades a ella. Eso hay que hacer, al niño en el aula hay que emocionarlo. Cuando un niño o niños tocan el timbre del recreo y se van todos a la calle, o como que están presos en una cárcel, diga, usted no está funcionando. Es una señal de que usted no está dando la clase bien. Preocúpese. Cuando salen corriendo o esperando la hora para salir, preocúpese que su metodología tiene que revisarla, porque no ha cautivado a los niños y a los jóvenes para que se queden en el aula y disfruten del pensamiento y las emociones que se van construyendo en ese proceso cognitivo. Sabes que, Virgilio, has tocado un punto importante y es desde el aula primaria, desde el preescolar, llevar el libro, llevar la poesía, que el libro sea un acompañante, que la poesía sea una colega, una cómplice de los procesos de crecimiento de los niños y de las niñas, eso es vital. Ahora, en las aulas universitarias, como nosotros, con muchachos ya grandes, bueno, si hay alguna que tenga cierta inclinación poética, pero y con la mayoría que hacemos, ¿cómo le inyectamos cómo lo inoculamos con el germen poético? ¿Cómo hacemos? ¿Qué puede hacer un profe, una profe normal que tiene 40 muchachos, 25 en un aula y dice, bueno, ¿cómo yo me voy a poner a leer poesía y dejo de dar clase? Yo, por ejemplo, diría, estamos pensando en una pregunta como la inducción hacia la poesía. Exacto. Miren, el concepto de inducción a la poesía es delicado, muy delicado. Decía Huidobro, poeta, no cantata la rosa, hacerla florecer en el poema con su famoso creacionismo. Hay que hacer florecer la poesía en el niño, más que inducirla. Ya. Nada forzado. Nada forzado. O sea, yo no creo que lo forzado ayude mucho. Mire, por ejemplo, léase ese libro, léase... No sé, la lectura... Yo recuerdo bien que uno de los castigos que nos daban a nosotros era que se leyera un libro
como castigo. Entonces, eso es malo porque se Hagas asocia la lectura no algo al malo, placer, sí, sino a la represión. A la represión. Entonces, tiene que hacer un libro, hacer un resumen de ese libro como castigo a una desobediencia en el aula. Ahí ya usted puede ver. Amar el libro es uno de los elementos importantes. Por ejemplo, ya que estamos en el mundo digital, ¿verdad? Que todo tiene su... Habrá que hacer otro programa del libro digital. Pero te diré, por ejemplo, cuando yo abro un libro físico, eso tiene un aroma especial que reproduce en mi cerebro ciertas emociones que no las reproduce una tablet. No, porque yo me crié con esa cultura, ¿verdad? Sí, sí. Que luego será diferente. Okay. Tomar un libro casi como acariciarlo. Es como ¿verdad? acariciarlo. A los niños hay que darle los libros para que lo la acaricien. experiencia táctil tiene también una incidencia en el aprendizaje. Vamos a otra pausa, profesores, y volvemos. Continuamos, maestra. Virgilio va a cerrar esta etapa de nuestro programa con algunas recomendaciones. Primero, que hagan circular el libro, ya sea físico o digital, en el aula. Que lean poemas, que compartan emociones con los niños, que observen bien las actitudes, las potencialidades de los niños y las niñas, por supuesto, para que ellos generen un apego a la poesía. Y dejarlo que ellos decidan ser poetas o no ser poetas, porque no es obligado a ser poeta. Así mismo. De todas formas, es bueno que desarrollemos la sensibilidad y a través de la poesía desarrollamos la sensibilidad, nos conocemos a nosotros mismos y podemos conocer a nuestro mundo de una manera más emocional. No leemos poesía para ser poetas únicamente, leemos poesía para aprender a vivir mejor con nosotros mismos. Gracias, Virgilio. Vamos ahora a pasar a nuestro espacio que bautizó Gustavo con lo que dicen los estudiantes y las estudiantes. El día de hoy conversaremos con algunos estudiantes de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Vamos a ver cuáles eran sus expectativas antes de entrar a la universidad y, claro, ¿por qué no? También le preguntaremos qué recomendación le hacen para que su alma mater siga siendo la ideal. Karina, antes de entrar a la Universidad Autónoma, ¿cuáles eran tus expectativas de esta universidad? Bueno, tenía entendido que era una universidad con alto mérito a nivel internacional por ser considerada la primada de América, la primera que se fundó en nuestro continente, por lo tanto sabía que iba a venir a un lugar muy especial. Antes de acceder acá, o sea, si nos enfocamos en lo que el pueblo dice acerca del plantel, no accedemos. Siempre son discriminaciones que al fin y al cabo podemos ver algunas después que accedemos, pero siempre enfocado en lo que queremos lograr. Bueno, realmente entré en el 2003 a la universidad. No he tenido la oportunidad de cursar una carrera porque siempre estuve en mucha controversia. A veces decimos que la Universidad Autónoma de Santo Domingo le dedicamos mucho tiempo y que la carrera suele ser más larga, pero el que viene aquí con el concepto de estudiar y terminar, sí lo puede lograr. En ese entonces yo sé que yo estudié, pero también en ese momento me distraje mucho en la carrera y realmente mis expectativas son que la universidad no es como todos la pintan aquí la UAS, sino que si usted entra con el deseo de estudiar y superarse y terminar una carrera, pues lo puede lograr. Para ser sincera, en principio no tenía pensado venir a estudiar a la Universidad Autónoma de Santo Domingo debido a todas las críticas que ésta recibe. Tenía como expectativa en cuanto a lo académico obtener una beca que me alejara de la UAS. Sin embargo, una vez estuve aquí, pude comprender los beneficios que nosotros tenemos estudiando en la primada de América. Beneficios que, siendo sincera, no vamos a tener en otras instituciones. ¿Has cumplido esas expectativas? ¿Te has sentido bien en vos de la universidad? Se podría decir que sí, en un gran porcentaje. ¿Y el otro porcentaje, por qué dirías que no? Bueno, también creo que existe mucha desinformación en cuanto a lo que significa ser estudiante de la Universidad Autónoma. Muchas veces solemos escuchar en las personas que no son de esta universidad comentarios
digamos que denigran la academia en términos de tal vez la postura que tienen los maestros, sus maneras de enseñar y también de la calidad de la educación. Por lo tanto, creo que es un reto mucho más grande ser estudiante de la universidad, teniendo en cuenta que debemos enfrentar esas concepciones que tienen otras personas. Sí, fue muy diferente en muchos aspectos. ¿Qué recomendación le harías a la universidad para mejorar esas debilidades que planteaste ahora? Sí, creo que una de las cosas que se tienen que tomar en cuenta es el hecho de que en lugar de tener 2 semestres deberíamos tener por lo menos 3 cuatrimestres, porque sí es cierto que de la manera en la que estamos llevando los periodos ahora mismo perdemos bastante tiempo. Algunas de las recomendaciones, siguiendo lo que acabo de decir, es eliminar las materias anuales o buscar una forma de que los estudiantes puedan seleccionarla. Con anticipación, tener los maestros que van a impartir las asignaturas antes de subirlo a la proyección, de modo que cuando inicie el semestre nosotros también podamos iniciar y no tengamos que detenernos porque el maestro no aparece. También otra recomendación es orientar a los estudiantes una vez entran, ya que muchos desconocemos las materias prerequisitos. Hay algunas que se saben, sin embargo hay otras las cuales considero que hay que orientar al estudiante para que sepa a dónde va y cuáles asignaturas necesita dar en primer orden. Bueno, la recomendación que yo daría es que se manejen con relación a los maestros. La escasez de maestros detiene a cualquier estudiante y lo desanima. Bueno, mira, realmente yo en lo que tengo aquí en la universidad he cursado tres carreras, la cual esta es mi última materia para terminar. Y cuando comencé estudiando idiomas, las cosas eran un poco difíciles, pero yo creo que ya se ha adelantado mucho, la tecnología ha cambiado mucho. Pero sí estoy de acuerdo con que en la carrera de Filosofía y Letras, que también puede ser en otra carrera ha sucedido, pues asignan maestros para que de verdad se dediquen a dar su materia. Porque muchas veces hay estudiantes que pierden mucho el tiempo porque a veces estamos a mitad de semestre y no aparece un maestro para dar la asignación. Y eso desencanta mucho al estudiante, o en otras ocasiones suele hasta retirar la materia sin tener deseo de hacerlo.